Soy Carmen Navarro, catedrática de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid. También soy miembro del Instituto de Derecho Local en la misma universidad. En el marco de la iniciativa Compartiendo Conocimientos de UDITE, mi intervención se centrará en la diferencia en la estructura de los gobiernos locales en toda Europa. Voy a tratar de ofrecer algunas reflexiones y comparaciones de las diferentes estructuras de los gobiernos locales en los países europeos, de manera que podamos comprender mejor la variedad de la función de los gobiernos locales de toda Europa. En ciencias políticas utilizamos el término tipologías para identificar las diferencias. Estas tipologías nos permiten dividir a los países en grupos diferentes por tipo y por función. Ha habido varios intentos en los estudios urbanos para crear y elaborar tipologías, tipos y formas de gobierno local. En esta presentación voy a explorar tres de ellas, las tres tipologías más comúnmente aplicadas. La primera, de Page and Goldsmith, es una tipología de finales de los 80. El enfoque de esta tipología divide los gobiernos locales de países del norte de Europa y los del sur de Europa. A principios de 1990, Hess y Sharp construyeron otra, nuestra segunda tipología. Ellos agruparon los países en tres tipos: grupo franco, grupo anglo y grupo de Europa Central. Más tarde, en el comienzo del siglo XXI, Muritzen y Svara construyeron otra tipología, nuestra tercera tipología. Así, agrupa a los países en cuatro categorías: alcalde fuerte, liderazgo por comités, liderazgo colectivo y consejo gerente. Los criterios utilizados para la agrupación u organización de las estructuras de las autoridades locales dentro de estas tipologías pueden ser de dos tipos. La primera tipología utiliza la dimensión vertical del poder como los criterios clave para la división. Se clasifican a los países en función de cómo se establece y mantiene la relación entre el gobierno local y el gobierno central. La tercera de nuestras tipologías utiliza un segundo criterio para dividir los países. Esta es la dimensión horizontal del poder. Se utiliza para establecer diferencias en función de cómo se distribuye el poder horizontalmente dentro de los ayuntamientos entre los diferentes actores políticos, entre ellos el alcalde, el gabinete, el consejo, los consejeros y altos directivos. Page and Goldsmith observaron las diferencias entre las estructuras de los gobiernos locales en los diferentes países europeos y observaron dos diferencias distintivas. En primer lugar, se evaluó el enfoque de gobierno y gestión pública en cuanto a las capacidades, las competencias y la función de los gobiernos locales, y en segundo lugar, en términos de la relación y el acceso de las autoridades locales con el gobierno central. Ellos identificaron dos modelos o dos sistemas. El primero, el de los países del sur de Europa, con un bajo nivel de competencias y funciones, pero con un alto nivel de acceso a las autoridades centrales, donde los políticos locales tienen un acceso privilegiado al gobierno central para obtener los recursos y servicios que necesita su localidad.
Ellos representan la identidad, representan a sus comunidades y son muy activos en la comunicación con las autoridades del gobierno central. El segundo, el de los países del norte de Europa, poseen dos características opuestas. En primer lugar, el gobierno local cuenta con una importante variedad de funciones y competencias. Son los proveedores de la asistencia social y los servicios sociales, pero no tienen acceso a los niveles superiores de gobierno porque no tienen la autonomía suficiente como para prestar servicios y hacer frente a los problemas que afectan a sus comunidades. Desafortunadamente, no tenemos tiempo suficiente en esta ocasión para desarrollar en detalle las diferencias de estos sistemas. El origen de estos sistemas de gobierno local es, sin embargo, muy interesante y tiene, obviamente, raíces históricas. La historia y la evolución de las estructuras de los gobiernos locales está ligada a la forma en que se construyeron nuestros estados. Y la forma en que se establecieron los estados difiere de un país europeo a otro, y lo mismo ocurre con las relaciones que se crearon con las comunidades y los municipios locales. Es esta dinámica la que explica, en cierta medida, cómo las estructuras de gobierno se han desarrollado entre el norte y el sur de Europa. En la segunda tipología, desarrollada al comienzo de los años 90, Hess y Sharp trataron de mejorar la tipología anterior, que fue considerada como muy general. Ellos trataron de mejorar y complementar los dos grupos originales del norte y del sur mediante la identificación de un tercer grupo. Además, en lugar de utilizar las dos variables originales de nivel de competencia y acceso al gobierno central, Hess y Sharp añadieron una tercera variable, el reconocimiento constitucional del Estatuto de Autonomía Local. Constitutional status of local autonomy is recognized. Por lo tanto, con el uso de estas tres variables, Hess y Sharp agruparon los países europeos en tres tipos: el grupo franco, el grupo anglo y el grupo del norte y de centro Europa. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos grupos? Bien, en el grupo franco, donde encontramos países como Francia, España, Grecia, Bélgica, Portugal e Italia, se encuentra el reconocimiento constitucional de la condición local y nos encontramos con que los políticos locales representan la identidad local y están en realidad muy bien conectados con el gobierno central a través de los mandatos dobles en caso francés, es decir, el alcalde, senador, etc. O por tener canales muy activos de comunicación a través de sus partidos políticos. En el grupo anglo nos encontramos con una situación diferente. No existe un reconocimiento constitucional de los gobiernos locales, pero tienen muchas funciones que ofrecen una amplia variedad de servicios a los ciudadanos en la vida local y tienen un alto grado de autonomía para actuar y desarrollar sus propias políticas y servicios públicos. En el tercer caso, los países del norte y centro Europa nos encontramos tanto con un reconocimiento constitucional como con autonomía local
y un alto grado en el desarrollo de políticas y servicios públicos locales. Esta tipología se complementa con la anterior, pero hay una falta de información sobre muchas de las estructuras de gobierno local en Europa Central y del Este. Más recientemente, una cuarta tipología ha sido desarrollada por Heilner y Helpas en un intento de incluir a los países de Europa Central y del Este como Polonia, Hungría o la República Checa, donde las competencias y la autonomía de los gobiernos locales están evolucionando. Esta nueva tipología busca crear un índice de autonomía política y financiera que se puede observar en la tabla que vemos a continuación. Tiene en cuenta la autonomía presupuestaria local, el presupuesto de las autoridades locales como porcentaje del Producto Interior Bruto y la autonomía financiera de los municipios, y clasifica a los sistemas de las autoridades locales de los países de acuerdo con estos tres elementos. Clasifica a los países entre 0 y 2. Siendo 0 el más bajo nivel de autonomía y 2 el más alto nivel de autonomía. Podemos ver la lista de países en la tabla en la que se identifican los países del sur de Europa en la parte superior, indicando la escasa autonomía política y financiera, y los países escandinavos, junto con otros países en la parte inferior de la tabla, con un mayor grado de autonomía financiera y local. En nuestra tercera tipología de Moritzen y Svara en 2002, trabajamos con la dimensión horizontal del poder. Esta tipología es bastante interesante y perspicaz, ya que analiza el poder político en función del grado de control de un actor político individual o colectivo y tiene más de dos ámbitos, el ámbito legislativo y el ámbito ejecutivo. De acuerdo con esta tipología, habría 4 tipos de gobierno local en Europa. La forma alcalde fuerte es el caso en el que el alcalde electo controla la mayoría del ayuntamiento y posee jurídicamente y de hecho la totalidad de las funciones ejecutivas. Las autoridades municipales en Francia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal y España, así como algunos de los landes alemanes y austriacos, son ejemplos de este modelo. La forma del liderazgo por comités es un caso en que una persona es claramente el líder político del municipio, llamado o no alcalde. Él o ella puede o no controlar directamente el ayuntamiento y los poderes ejecutivos son compartidos. El dirigente político desarrolla algunas tareas ejecutivas, pero otros tienen la responsabilidad de los órganos colectivos. Dinamarca, Suecia y algunos modelos locales británicos pertenecen a este grupo. En la forma del liderazgo colectivo, un cuerpo colegiado, el comité ejecutivo, es el centro de las decisiones y es el responsable de todas las funciones ejecutivas. El comité ejecutivo o gabinete está compuesto por funcionarios electos y presididos por el alcalde. Bélgica, Holanda, Suiza y algunos modelos de gobiernos locales británicos y alemanes se encuentran en esta categoría. Por último, en la forma del Consejo Gerente,
Todas las funciones ejecutivas están a cargo de un director general, en inglés City Manager, designado por el ayuntamiento, que solo tiene autoridad general sobre la política, mientras que las cuestiones administrativas son responsabilidad del director. Un alcalde que solo tiene funciones ceremoniales preside el Consejo. Irlanda es el caso en esta categoría, pero también es el tipo que podemos encontrar fuera de Europa, sobre todo en países como Estados Unidos. Los diferentes tipos de gobierno y tipologías reflejan no solo cómo se comparte el poder, en vertical o en horizontal, sino también tienen un fuerte poder explicativo para interpretar otros eventos u otros acontecimientos en la vida política local. Estos diferentes aspectos se han documentado en investigaciones y hay muchos estudios y trabajos empíricos sobre estos modelos. A menudo, las estructuras de gobierno local están relacionadas con factores como los patrones de reclutamiento de los actores políticos locales, la noción de la democracia en un país europeo, las actitudes hacia las reformas o los niveles de profesionalización de las élites políticas. En resumen, los gobiernos locales en Europa son diferentes. Cada estructura de gobierno local es diferente de la otra, pero es cierto que pueden ser agrupados por tipos y estas tipologías nos dan pistas muy interesantes para interpretar y explicar la manera de funcionar en la actualidad. Thank you very much.